Y hoy vamos a platicar de un tema que pues es una razón de consulta de muchos de los niños en sesión y que probablemente en casa uno de tus niños tiene ansiedad, pero es una ansiedad como muy particular y hoy te voy a dar herramientas para que puedas llevarlo a cabo en las diferentes situaciones que se te presenten en casa, que al final de cuentas esto es como una manera de solucionar y tú le enseñas al niño a solucionar para que donde no estés como papá, como adulto, tu hijo lo pueda resolver bajo sus propios medios, pero lo resuelven todo en casa, de que es donde es su lugar seguro, donde se siente cómodo tu hijo y donde conoce a todas las personas y pues ahí es donde tú le enseñas y tu hijo aprende. Así que si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues te platico, yo soy Mónica Ruiz, soy psicóloga clínica y trabajo en la consulta privada, donde con el juego pues los niños llegan acompañados de sus adultos y cuidadores y van a atender pues diferentes razones de consulta y muchas de las razones de consulta es justamente el tema del día de hoy, que es ansiedad anticipatoria en los niños. Ahorita te voy a explicar qué es, cuáles son sus síntomas, cuáles podrían ser algunas consecuencias y por supuesto soluciones para que tú lo puedas trabajar y que los niños por supuesto se sientan menos ansiosos y que tú como mamá y como papá en familia pues esto sea mucho más fácil la crianza y que tú tampoco estés como estresado o estresada. Y también soy mamá de un adolescente que tiene 13 y pues mi hijo ya cumplió 8 añitos. Así que la ansiedad anticipatoria es, pues sí, una preocupación. De hecho, en consulta la manejamos como una preocupación. Y la ansiedad es buena. Ya hemos hablado antes acerca de este tema y la ansiedad es buena, como todas las emociones, ¿ok? Lo que sucede con la ansiedad es que a veces la ansiedad nos gana porque no sabemos cómo manejarla y de repente la ansiedad nos maneja a nosotros y es cuando la situación se nos sale de las manos y ya no sabemos qué hacer. Estoy hablando de los adultos, ¿ok? Los niños no entienden muy bien qué es la ansiedad porque digamos que esto en consulta lo manejamos como parte de las emociones. Y primero en consulta es importante manejar las emociones básicas que es enojo, alegría, tristeza, miedo, calma e incluimos el amor como para ayudar a hacer el equilibrio y hablando de los buenos tratos también y como una manera de conocer las emociones básicas y después ya cuando los niños conocen estas emociones básicas pues ahora sí vamos acomodando otras emociones que ya son un poco más complejas porque van creciendo y entonces los niños las van aprendiendo. Entonces, en consulta cuando hablamos de las emociones, hablamos de la ansiedad y los niños la ansiedad de verdad que la entienden bien. Algunos niños no conocen sobre ansiedad porque no conocen las emociones básicas. Y quienes sí la conocen saben que la ansiedad, cuando yo se las pregunto, ¿sabes qué es la ansiedad? Y los niños a veces dicen, sí, es preocuparme, sí, es sentirme nervioso. Ok, sí, eso es. Y tú sabías que estar enojado es muy bueno. Cuando aprendemos sobre la gestión emocional, los niños aprenden que enojarse es bueno, que llorar, está súper bien, que llorar es muy, que descansas. Incluso yo les digo, cuando has llorado y te has sentido después de llorar como un... Y los niños, sí, ¿cómo se siente? Pues se siente que muy relajante, entonces es bueno llorar, ¿verdad? Cuando lloras, pues sacas todo lo que no te sirve, etcétera, ¿ok? Todo tiene un porqué. Bueno, la ansiedad, pues sí es hermana de la preocupación y son buenas. La ansiedad es buena porque la ansiedad y la preocupación son buenas porque ellas te ayudan a recordarte de cosas que hay que hacer y que de repente se nos olvidan y entonces tú te acuerdas y entonces esta preocupación te dice, hey, hay que hacer la tarea o hay que lavar el uniforme o hay que recoger los juguetes o apúrate que se nos hace tarde. Es eso, el recordarnos en hacer cosas. Y entonces tú recoges tus juguetes y pues te relajas. O tú te metes a bañar y te relajas. O haces tu tarea y pues vas y te vas a jugar después. Esto es ayudarnos a recordar. El problema se vuelve cuando la ansiedad se queda mucho tiempo y la ansiedad pues te vas a dormir y te sientes preocupado o nervioso o ansioso o te despiertas y la ansiedad sigue ahí y estás pensando muchas veces en algo. Y los niños, después cuando ya lo desglosamos, nos damos cuenta que eso en lo que están sobrepensando muchas veces no está sucediendo
Y otra cantidad de veces, eso que ellos están sobrepensando no va a suceder jamás, ¿ok? Pero a que los niños lleguen a este punto es porque es muy probable que los adultos no nos dimos cuenta que los niños estaban preocupados y que se fueron por este camino y los adultos no pudimos pararlos, no les ayudamos a detenerse, ¿ok? Y hay un momento donde la ansiedad se apropia de nosotros y pues ya no nos permite tener otras, no emociones, sino tener otros pensamientos, y la ansiedad ya se convierte en un problema cuando nos limita a hacer las cosas que tanto nos gustaba hacer, como ir a jugar, ver la televisión, ir a la escuela, disfrutar de tu escuela, de tus amigos, etcétera, y los niños lo entienden bien. Ahora, yo les decía que particularmente la ansiedad anticipatoria, así tal cual como dice su nombre, es anticiparnos a eventos que van a suceder. Por ejemplo, uno de ellos, muy claro, es cuando los padres están hablando de separación, de una posible separación, de un posible divorcio, de un posible cambio de casa. O ahorita yo les hablo de estos temas cuando los voy preparando, tratando de acomodarlos en el tiempo para poderlo asociar y que nos sirva como herramienta para futuros eventos. Ahorita yo te platico que es ya prácticamente pues mayo y aquí en México las clases, el ciclo escolar se termina como a finales de junio y muchas escuelas, muchos niños ya saben que se van a cambiar de escuela. Muchas escuelas ya hace meses atrás pues ya lo saben qué cantidad de niños es muy probable que reciban, porque las inscripciones empezaron ya hace meses. A estas alturas muchos niños ya saben que se van a cambiar de escuela. Si una escuela cierra, ya les avisó a los niños. Si los niños incluso van a saltar del kinder a la primaria, ahorita ellos ya lo saben. Si van a cambiar de primaria a secundaria, el adolescente ya lo sabe. Y eso es preocuparse de manera anticipada por eventos que sí van a suceder. Pero aquí el problema es que el niño o el adolescente lo percibe de una manera muy catastrófica. Otra vez porque el niño o el adolescente se fue en este pensamiento y el adulto no tuvimos comunicación con él y no nos dimos cuenta y no le ayudamos a parar, y el niño no supo en qué momento frenar. Y esto ya se convirtió en una ansiedad que está como anticipada porque son eventos que van a suceder. ¿Ok? Entonces, la verdad es que la ansiedad anticipatoria es una respuesta al cuerpo a eventos que están en el entorno y que están percibidos como una amenaza. Y a veces digo fatalista o de una manera catastrófica, porque en consulta los niños que están en un mundo de fantasía es la manera en la que perciben, y ellos acomodan una realidad con mucha fantasía, y entonces le acomodan muchas situaciones y le agregan personajes, y esto ya se hace gigante. Y yo te decía que los adultos a veces no nos damos cuenta, y pues ahí los niños están como en un mundo paralelo donde ellos construyen un entorno, una escena donde a veces los adultos dicen, es que eso no está pasando ahorita porque estamos hablando de un futuro, de, por ejemplo, un cambio de escuela, un cambio de casa, la llegada del hermanito, la separación de los papás. De repente, cuando hay niños con bullying, por ejemplo, que son bulliados en la escuela, para ellos es un descanso cuando las clases se acaban y son vacaciones, y para ellos regresar a clases y enfrentar a convivir con su niño bullying o situaciones con un maestro, etcétera, con una materia que a lo mejor para él es una materia que se le complica. Esto es regresar a la ansiedad. Entonces, para ellos las vacaciones es un descanso, pero muchas veces otra vez ponerlos frente a la situación, y insisto, a veces los padres no nos damos cuenta de estas situaciones, ¿ok? Y esta ansiedad también se puede convertir incluso, o va acompañada, por ejemplo, de miedo y de angustia. Y es un miedo de, quizá a lo mejor si estamos hablando de bullying, un miedo a ir a la escuela, o un miedo incluso en consulta, puede ser también razón de consulta, y esto lo hemos visto, cuando llega la hora de dormir, por eventos que han sucedido a lo mejor en casa en la noche, a lo mejor en la oscuridad, etcétera, y los niños de repente lo asocian, y para ellos es un conflicto irse a dormir. A veces la llegada del hermanito también, cuando ahora ya el hermanito llega a la cama de los papás y el niño tiene que dormir en su propia camita o en su propia habitación, esto para el niño se le vuelve un conflicto, yo te decía, y
pensar que va a llegar la noche o pensar que va a llegar el momento donde se tiene que ir a dormir, al niño le cuesta mucho trabajo. Entonces yo te decía que hace el niño, además de la ansiedad, pues siente miedo también, se siente muy angustiado y esto de manera anticipada a eventos que van a suceder. ¿Ok? Y junto con esto pues vienen comportamientos en el niño, pero también viene un acumulo de pensamientos que ellos traen de una manera muy negativa. Yo te decía de una manera desde la percepción del niño como una catástrofe, cosas terribles que van a suceder y pues ya esto viene acompañado de miedo. Y este miedo, esta ansiedad, esta preocupación hace que por supuesto el niño no se sienta cómodo en el día, que el niño no esté relajado. De hecho, alguna vez en consulta hubo una razón de consulta donde una de las niñas llegaba porque a la hora de irse a dormir para la niña le causaba mucho conflicto porque hubo un evento en su casa hacía muchísimos años que sucedió mientras ellos estaban durmiendo. Entonces, para la niña irse a dormir, el asociar la noche, el que ella tuviera su habitación, aunque la niña durmiera incluso en la misma habitación de los padres, etcétera, o sea, no había un descanso para ella porque ella ya había asociado la noche con el peligro. Y esto era por las tardes donde ya se tornaba un tanto complicada la hora de ir a dormir. El problema en el día ella estaba más tranquila, iba a la escuela, etcétera, pero ya al regresar en la tarde a casa y otra vez acomodar su rutina, etcétera, y saber que con la rutina llegaba la tarde y después la hora de ir a dormir, eso era muy complicado para ella. A esto me refiero donde yo te decía que aún donde habiendo momentos de tranquilidad, el niño no logra relajarse y va acompañado de miedo, de angustia, etcétera, y de pensamientos muy negativos, ¿ok? Y la verdad es que el sistema nervioso se pone en modo alerta, como si fuera una ambulancia con una sirena corriendo de un lado para otro. Hay emociones y sentimientos que suele estar el niño de manera desagradable durante el día y son pensamientos otra vez de situaciones futuras también de manera muy negativa, ¿ok? Ahora, el niño, pues por supuesto que está en modo alerta y lo vas a notar porque un niño, por ejemplo, que juega está en modo relajado, pero otra vez, y aquí tú lo vas a saber porque yo ahorita te estoy hablando de una manera muy general, esto no sustituye ningún proceso psicoterapéutico, hay que atender con psicología o con psiquiatría, según sea el caso, con psiquiatría si requiere de medicamento porque ya es una situación muy compleja donde quizá a lo mejor el niño ya no puede dormir y hay una afectación física, orgánica en el cuerpo como una constancia y entonces se puede trabajar en psiquiatría, pero quizá a lo mejor, por ejemplo, no sé, alguna vez en consulta me tocó trabajar con un niño que él llegaba muy feliz y muy contento, pero en consulta, por ejemplo, cuando ya los niños se van a ir, pongo una alarma para avisarles que el tiempo de juego se va a terminar porque después llega un niño. Los niños grandes expresan yo no me quiero ir, esto está muy divertido, pero entienden que hay otro niño porque escuchan la puerta o de repente empiezan a vigilar, etc. Y de hecho, un claro ejemplo de que cuando hacemos en consulta es los niños pequeños, casi ellos generalmente no se quieren ir y trabajamos esta parte porque ellos, cuando ya avisamos la alarma, hay niños que les ayuda poner la alarma, guardan sin ningún problema, se alistan y se van. Pero hay otros niños que incluso están vigilando la puerta, por ejemplo, por ponerles un ejemplo. Eso sería un ejemplo de esta ansiedad. Yo no me quiero ir y muchas veces lo que antes hacía de manera regular y de manera tranquila, pues ya no lo estoy haciendo. Entonces deja de jugar el niño por ir a vigilar la puerta a ver a qué hora llega el otro niño. Yo les decía que les pongo una alarma también para que ellos se relajen y tenemos tiempo para jugar y hay niños que incluso están vigilando más el reloj, incluso algunos de los niños en consulta y eso sucede más en los niños pequeños porque todavía el tiempo no lo entienden muy bien como lo entienden ya los niños, quizá a lo mejor de 6, de 7 años. Entonces estoy hablando de un niño de 4 años, por ejemplo. Y hay niños que llegan a consulta y yo tengo un reloj donde puedo ver la hora desde diferentes ángulos veo ese reloj porque está en una esquina. Y hay niños que llegan y voltean el reloj a la pared y entonces ellos creen que cuando lo volteen yo no me voy a dar cuenta, ¿ok? Entonces esto es anticiparse, ¿ok? Pareciera que no es algo en lo que como papá debo preocuparme porque a lo mejor me van a decir, Mónica, pues él está solucionando.
Y está muy bien porque está solucionando otra vez a la edad que tiene, ¿ok? Aquí el conflicto es que él deje de jugar durante toda la sesión porque está vigilando el reloj, o que deje de jugar, yo les decía, porque está vigilando la puerta. Entonces, esto que yo les ponía de ejemplo es cuando yo les aviso que ya les queda 5 minutos. Incluso hay niños que dicen, no me digas de la alarma, no me digas de los 5 minutos, en este mismo momento guardamos y yo sé que es tiempo, y ya no esperan esos 5 minutos y se van. Entonces, ¿qué hago la siguiente sesión? Ya no les anticipo los 5 segundos, solamente les digo que ya casi se acaba el tiempo y entonces ellos deciden guardar. Esa es una manera de manejarlo, ¿ok? Entonces, al final, yo les decía que la ansiedad anticipatoria es anticiparnos eventos que van a suceder, pero que yo los veo de una manera muy catastrófica, y que dejo de hacer cosas que el niño, que para él le funcionaban, que para él gozaba, disfrutaba, etcétera, y que dejó de hacer. Esta ansiedad limita y ya no le permite al niño seguir disfrutando de lo que tú como mamá o papá conoces a tu hijo y sabes que lo hacía, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son algunos de los síntomas que los niños podrían presentar? ¿Ok? Algunos de los síntomas, y algunos de los niños lo han expresado también, por ejemplo, la taquicardia, que el corazón está como pum, 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 ¿ok? Y los niños ponen la mano, escucha, Mónica, mi corazón está latiendo muy, muy fuerte. De repente a veces llega mamá y lo deja en la consulta y de repente escucha ya en la puerta porque acordó que papá iba a venir a la salida, y entonces escucha la puerta, hay un timbre para poder abrir la puerta y se escucha el tin de la puerta, y entonces el niño ya activó el sonido donde yo te decía que el sistema nervioso está en modo alerta, pues el oído se agiliza y entonces escucha y puede diferenciar la voz de su papá y decir, ya llegó mi papá, y entonces el corazón empieza a saltar. ¿Ok? Es esta taquicardia que podemos incluso los adultos sentir. Por supuesto que los niños se sienten nerviosos. ¿Qué quiere decir? Pues que están, incluso tartamudean, de repente salen del juego para, yo te decía, enfocar el sonido afuera. Los pensamientos catastróficos. Estos pensamientos catastróficos yo te decía que los niños, como están en un mundo de fantasía, construyen una realidad alterna donde ellos interpretan esta situación como algo negativo, y hacen una escena donde todo es terrible. Y digo terrible porque los niños están latentes a que eso pueda suceder. Ellos, a la edad que tienen, ellos no comprenden que eso. Yo te decía que en la ansiedad generalizada es una ansiedad donde son eventos que generalmente no están sucediendo y que no van a suceder. Un ejemplo, hace muchos años también llegó una niña a la consulta y ella tenía miedo a las ballenas, muchísimo miedo a las ballenas. De hecho, si abríamos un cuento y había una ballena, ella se asustaba mucho y entraba en ansiedad. Y lo fuimos trabajando en la consulta. Y yo recuerdo que ella un día razonó y dijo, claro, es que yo pues no voy a manejar, o sea, mi mamá no va a manejar y pues no se va a encontrar una ballena porque vivimos en la ciudad, obviamente, ¿verdad? Y nosotros aquí en Baja California sí tenemos visita de ballenas en diciembre, en invierno, hasta el mes de marzo nos visitan las ballenas, pero tenemos que tomar un bote para irlas a visitar. Realmente no vas al mar y te encuentras a una ballena, no al menos en la playa donde nosotros estamos. Entonces, ayudándole al niño a acomodar, baja esta ansiedad del niño, aterrizándolo. Por eso es que cuando nosotros no nos damos cuenta, los niños ya construyeron una historia muy desbordante de situaciones muy descabelladas, porque no le limitamos al niño que pudiera parar. Entonces el niño, yo te decía que estos pensamientos muy descabellados, esos pensamientos incluso negativos también, ¿ok? Son niños que generalmente va acompañada de esta ansiedad del miedo y de situaciones también como fatales. Por ejemplo, hay niños que cuando hablamos de la separación de los adultos, o incluso del rechazo de uno de los padres, o que a veces cuando hay una separación y uno de los padres, de una de las figuras, sale de la vida del niño y él ya no es tan constante, el niño siente el abandono y se apega fuertemente al adulto que se queda con él. Y después al niño, a este adulto, como ya vivió el abandono o el distanciamiento del otro adulto, él piensa que este adulto que se quedó lo va a abandonar y tiene pensamientos catastróficos, te estoy hablando, ¿y qué tal si mi mamá muere? ¿Qué va a hacer de mí?
¿ok? Y a veces pues está la abuelita, pero ya después los niños empiezan, no, es que mi abuela, por ejemplo, ya está muy vieja o está muy enferma, y vienen otra vez estos pensamientos, yo te decía, muy fatalistas para el niño, ¿ok? Lo vas a saber también porque los niños suelen expresar que les duele la pancita. ¿Ok? Y no solo es expresar que me duele la pancita, sino también lo vas a saber porque generalmente pueden tener quizá a lo mejor malestar físico que puede ser real y lo que se sabe es que la parte de las emociones, el cerebro emocional lo tenemos en el estómago. Y hay médicos tanto como neurólogos o psiquiatras, médicos, etcétera. Incluso están agregando como probióticos a los niños también o alimentos también de manera saludable para que pueda justamente que la flora intestinal esté de lo más saludable posible para que nos ayude justamente a la parte emocional. Porque las emociones se quedan atoradas en el estómago y más si no tenemos una buena alimentación o actividad física, etcétera. Eso ayuda a que se sienta más dolor, no solamente físico, sino también la parte emocional que se queda estancada. Por eso es que hay problemas digestivos. Y otra también es que son niños que suelen sentirse cansados, agotados, fatigados, ¿ok? Y no estoy hablando de un desgaste físico y muchas veces que aquí también se puede confundir a veces porque a veces estar pegado a un aparato puede ser incluso también cansado para un niño porque pero se confunde el estar como aburrido, porque a veces los niños expresan ya me cansé de ver el aparato, lo que quiere decir es ya me aburrí, ¿ok? Pero regresa otra vez a alguna actividad. Y esto del agotamiento que yo te estoy hablando es un agotamiento donde el niño, o sea, el cuerpo está cansado. Y es que también cuando se sobrepiensa hay un desgaste mental también que puede hacernos sentir agotados, ¿ok? Claro que nos va a doler el cuerpo, también es la tensión muscular, porque ante el miedo, ante esta tensión, el sobrepensar, el cuerpo puede sentirse rígido. ¿Ok? Algunas partes del cuerpo pueden sentirse rígidas. Un claro ejemplo es como cuando no dormimos bien y que amanecemos chuecos de alguna parte del cuerpo y que tenemos como dolores en el cuerpo. A eso me refiero. En el día podemos sentirnos con tensión muscular. Los niños incluso pueden sudar, también me refiero, por ejemplo, los niños ya más grandes, de repente cuando a veces me saludan o me abrazan, se les puede sentir el nerviosismo también en las manos porque están completamente mojados en las manos. También son temblores también en el cuerpo. Inestabilidad me refiero que esta ansiedad, están inquietos también, sobrepensando, yo te decía, las escenas que ellos se imaginan. Y muchas veces hay situaciones donde los niños pueden evitar. Yo te decía, por ejemplo, el ejemplo de la niña que le daba mucho miedo irse a dormir al momento de llegar la noche. Los niños lo que suelen hacer es evitar las situaciones. Entonces, a veces no quiero, por ejemplo, hace unos días platicaba con una de las niñas en consulta. Ella está trabajando el apego, con su papá. Y de repente cuando papá sale de cena, ella se siente abandonada y estamos trabajando en poner un concepto claro de lo que es el abandono y de lo que es rechazo para que la niña no lo malinterprete a la edad que ella tiene y que lo vea desde la perspectiva de papá y sí el sentir de ella, pero que tengan una comunicación ambos para que estén en el mismo canal y puedan manejarse en el día con la separación de una manera que ni uno se sienta abandonado o rechazado y que el otro padre pueda hacer pues lo que hacemos los adultos, salir a trabajar, etcétera, de una manera segura para el niño. Y lo que hacía esta niña era prefería mejor no ver a su papá para evitar sentirse rechazada, ¿ok? Entonces, a esto me refiero, donde hay que ayudarle a los niños a poder identificar y poder tener una comunicación y poder ayudarles a poner claro el concepto del niño para aterrizarlo en una realidad en lo posible. Y es bien importante, y aquí me anticipo por mucho, hablar sobre la realidad de la fantasía en los niños desde que están muy chiquitos, aunque ellos no lo entiendan, para que logren aterrizar y que ellos puedan expresar. Por eso hoy es tan importante que los niños puedan expresar el cómo se sienten, porque es la manera en la que ellos perciben la realidad. Y en consulta no saben
cuánto a veces por medio de un dibujo los niños pueden expresar su mundo interno, cómo se sienten ante ciertas situaciones de su entorno. Y a veces los papás dicen, Mónica, yo te prometo que eso no está sucediendo, yo te prometo que eso pues no va a pasar ni va a pasar. Y yo les digo a los papás, o sea, yo te creo, pero también le creo al niño porque es como él lo está percibiendo en su mundo interno, así es como están sucediendo las cosas. Entonces, aquí es donde los niños expresan el cómo se sienten. Cuando ellos se expresan, lo adecuado sería que nosotros aprendiéramos a escuchar y que pudiéramos platicar con nuestros niños. Ahora, ¿qué es lo que tú estás pensando? ¿Cuál es la realidad? Y de manera muy honesta, ¿qué es lo que podría suceder? Si hablamos de una separación y ustedes ya de repente pues lo tienen ya como que en casa, es muy probable que suceda. Aquí los papás de repente me dicen, Mónica, yo no quiero que le duela, no quiero que pues no se traume. Y aquí, hablando de trauma, si los padres saben cómo manejarlo y se acercan a consulta, lo van a aprender a manejar, a trabajarlo con el niño. Y que le va a doler, pues sí, porque la familia se va a reestructurar. Pero cuando tenemos un lugar seguro, y me refiero a que, ok, sí, la familia se va a separar, papá se va a mudar a tal lugar, mamá quizá nos vamos a quedar en la misma casa o nos vamos a cambiar, quizá a lo mejor la escuela por ahora te vas a quedar en la misma escuela y quizá a lo mejor pues vas a seguir visitando a tus abuelos el fin de semana. Si revisas, estás tratando de ordenar al niño su rutina y le estás dando soluciones a todos estos cambios y también le estás anticipando que va a haber cambios, pero lo aterrizas en lo posible a la realidad. Y eso al niño por muchísimo va a bajar esta ansiedad que él tiene. Y ahora sí, como decimos de manera vulgar, no se va a mal viajar, no va a sobrepensar, no va a inventar escenarios que probablemente no van a suceder de una manera catastrófica. ¿Ok? Y también, por supuesto, que para los niños es una falta de concentración, porque sobrepensar es estos pensamientos de esto que para él es importante, está en su cabeza casi todo el tiempo. Y quizá a lo mejor por eso haya baja concentración. Cuando tú le hablas está distraído porque no te está poniendo atención, porque su cabeza está ocupada pensando en otra cosa. Quizá a lo mejor en la escuela también tiene poca concentración y por eso sus calificaciones también hay bajo rendimiento. Quizá a lo mejor también por eso suele aislarse también porque está sobrepensando y quizá a lo mejor prefiere estar solo también en la parte social. Quizá de repente tú lo ves que prefiere no jugar porque lo notas que está más ausente también. Aquí considéralo. Y sobre esto también el cuerpo otra vez, como en el caso de los niños, cómo lo manejan, el cuerpo cómo lo resiente y cómo lo manejan. Y esto es de manera inconsciente. Los niños suelen morderse las uñas, les duele la pancita, yo te decía, se suelen hacer pipí. Eso es algo como que yo he visto en la consulta de manera, no quiero decir como regular, pero sí es como esperado que o se muerde las uñas o se hace pipí. O sea, hay una reacción del cuerpo. Incluso si hablamos, por ejemplo, porque ansiedad anticipatoria puede ser también una carga de estrés grande. Y esta carga de estrés, si no se trabaja, el cuerpo la va a resentir. Y puede ser desde comezón, por ejemplo, una dermatitis también, donde pues visitas al médico y dices, pues todo está bien, no tiene ninguna alergia, alimentos, etcétera, todo está bien y no entiendes por qué, pero de repente pues le empieza la comezón. Yo te diría, ¿ok? Que lo consideres. Y la pipí tanto puede ser de día como puede ser de noche, no importa si es un niño pequeño, porque he trabajado con niños de 8 o 10 años que incluso a las 3 de la tarde pues de repente tuvieron un accidente y no lo pudieron controlar. Es justamente eso. Y de hecho los niños grandes, cuando ya hablamos de las emociones, yo te decía, y acomodamos ansiedad como parte de las emociones, los niños la pueden expresar muy bien y pueden entender el por qué. Y ahora les estoy platicando esto porque pues un niño quizá a lo mejor podría hacerse pipí como podría morderse las uñas, pero cuando ya estamos en la etapa de la adolescencia, los niños suelen ponerse en situaciones de riesgo mucho más complicadas, donde ya se puede generar un trastorno que incluso si no nos damos cuenta puede acompañar al adolescente, me atrevo a decir a veces hasta el resto de su vida. Estoy hablándote de bulimia, estoy hablándote quizá a lo mejor de pensamientos suicidas, por ejemplo. Hablar de la muerte no siempre es no tener pensamientos o intentarlo, por ejemplo, porque ya los adolescentes ya van por otra
lo manejan de una manera diferente, ¿ok? Ahora, quizá, y ahorita les estoy hablando desde el cambio de casa, el divorcio, etcétera, la llegada de un hermanito. No hablemos de situaciones donde quizá a lo mejor hay violencia en casa, donde hay un abuso probablemente, cada vez que el niño pues ve al abusador o quizá a lo mejor en la escuela el bullying, etcétera, ¿ok? Para que lo tomes en cuenta. Algunas de las causas que podrían generar esta ansiedad, yo te decía anticipatoria, es que revisa los eventos que hay en el entorno. Yo siempre les digo a los papás, cuando de repente a veces me dicen, Mónica, es que resulta que pues no sé, o sea, cuando se sientan los papás que a veces llevan el problema y lo ponemos en la mesa, aquí hago un paréntesis, cuando es por primera vez que trabajan los padres conmigo, la primera vez es una entrevista larga de 3 horas aproximadamente, y durante estas 3 horas nos da tiempo de poner el problema en la mesa y escudriñar, separarlo, rascarle, buscarlo todo y desarmar el problema para encontrar muchas veces la raíz de la situación. Y a veces los padres se dan cuenta de dónde viene, ¿ok? Y en consulta yo siempre les digo, cuando el niño tiene comportamientos que salen del desarrollo natural del niño, por ejemplo, no es natural que nos estemos mordiendo las uñas, eso no es natural. No es natural que un niño de 7 años esté haciendo pipí, no es natural. No es natural que el niño se esté levantando en las noches, no es natural. O sea, todo esto que no se espera, tómenlo no normal, no esperado, vamos, y acudan a pedir ayuda. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí es en el qué está pasando, revisa papá, qué está pasando afuera. Y con afuera me refiero, qué está sucediendo en la escuela, en la casa, cambios que hayan, papá, que a lo mejor también como adulto no le damos mucha importancia. Y a veces pasa que resulta que papá pues lo despidieron de su trabajo. ¿Qué quiere decir? Que papá pues ahora está más tiempo en casa y claro, papá está muy angustiado y eso el niño lo percibe. Y la ansiedad de papá, la angustia de papá es como el niño toma la situación, porque a lo mejor papá fue abierto y dijo, bueno, me despidieron del trabajo, voy a descansar algunos días mientras voy a buscar trabajo, pero a lo mejor papá lo toma de una manera muy tranquila, bueno, pues entonces así es como es tranquilo y entonces tranquilo vamos a estar todos. Pero si papá está muy ansioso, muy preocupado, así es como el niño lo va a tomar, porque no solo es cómo lo toma papá, sino cómo reacciona y cómo lo maneja papá. Entonces, cuando ustedes vean, yo te decía, este comportamiento que no es natural, que está como alterado, me refiero a alterado es que tú dices, bueno, pues a lo mejor mi adolescente, porque es natural que los adolescentes hagan siesta porque hay una poda de neuronas durante esta etapa, que tú dices, bueno, pues sí duerme bien, pero de repente a lo mejor se despierta en las noches, eso no es natural. O que tú digas, no, pues estaba durmiendo bien, pero a lo mejor del último mes, pues sí se despertó tantas veces. Eso yo siempre los pongo a pensar, yo te decía que en estas 3 horas cuando los padres van conmigo, aterrizamos y de repente nos vamos en el calendario para atrás y vemos eventos y todo, y los padres yo te decía que empiezan a acomodar tiempos y ordenar y todo, y encontramos muchas veces como el por qué el comportamiento del niño. Entonces, revisen del entorno, qué está sucediendo, qué es diferente, qué pudo haber alterado al niño. Yo te platico que con mi hijo, el pequeño, por ejemplo, en lo que va del ciclo escolar, él ha cambiado de maestra 3 veces. Resulta que aquí en México, pues mi hijo está en una escuela privada, pero las maestras pues solicitan lo que le llaman, se me fue la palabra, pero solicitan que trabajo en las escuelas públicas por todas las prestaciones que el gobierno les da a las maestras. Se les dice plaza. Y entonces las maestras pues meten la solicitud, hay que esperar durante mucho tiempo y pues el día que les avisan ese día las maestras se tienen que ir prácticamente de un día para otro. Entonces pues resulta que en el ciclo escolar las 2 primeras maestras así les dieron el cambio de escuela súper rápido y de hecho mi hijo salió llorando en la primera porque pues me tocó conocer a la maestra y les iba súper bien y los niños se encariñaron mucho con ella y mi hijo venía de una escuela, pues cambió de escuela y todo eso, entonces vincularse porque es trabajo del docente hacer que el niño se sienta cómodo para que pueda trabajar de manera armoniosa, es un impacto para los niños. Y a veces eso no le damos tanta importancia porque pensamos, pues los niños se acomodan en la rutina, son resilientes, se adaptan rápido, y sí, pero finalmente son duelos. Y eso es una alteración en el niño que no se esperaba.
¿ok? Entonces, todo esto vigílenlo. Ahora, yo les decía a las mamás, pues esperemos que esto pase pronto, que a lo mejor los niños pues estén a lo mejor llorando unos 2, 3 días. Ahora sí que depende mucho de los adultos cómo trabajemos esto en casa, y pues ya vendrá otra maestra y volverán otra vez a vincularse y etcétera. Pero esto es una alteración, ¿ok? El que haya, no sé, ahorita estoy pensando en situaciones muy burdas, en ejemplos muy burdos, pero que a lo mejor se haya cambiado a la casa de al lado un vecino que es a lo mejor muy ruidoso, donde pues ahora hace mucho ruido y de repente no me deja concentrar. Eso también puede ser una alteración. Yo te decía que la llegada del hermanito, donde de repente pues ya le prestamos más atención al bebé porque justamente está más pequeño, y el grande porque está más grande, pienso que puede lograr muchas cosas, y el niño resiente esta no tan atención que tenía antes de la llegada del hermano. Ahorita que yo te decía que ya estamos a 2 meses de terminar el ciclo escolar, los niños están muy felices porque pues ya vienen vacaciones de verano, pero incluso nosotros ahorita venimos de las vacaciones de Pascua y regresar a la rutina otra vez de clases, eso también podría alterar. Ahora, también trabajemos en los periodos de adaptación, entonces probablemente sea complicada la primera semana para acomodarnos en horarios y en rutina, pero se esperaría que ya después de la siguiente semana pues ya empezáramos todos otra vez a reestructurarnos y a acomodarnos en los horarios que normalmente tomamos. Entonces, de las consecuencias de la ansiedad anticipatoria, revisa qué eventos están sucediendo en el entorno. Otra vez, que a lo mejor como adulto minimicé, pero que los niños saben que eso me está generando sobrepensar, me está generando miedo, y generalmente este miedo viene porque no sé cómo solucionarlo. ¿Okay? Los niños no tienen herramientas para solucionar porque no les enseñamos. Y aquí es, ya me estoy adelantando por mucho, sentarnos y comunicarnos con los niños para que los adultos primero identifiquemos la situación estresante para después comunicarme con el niño y buscar soluciones para ayudarle a manejarlo. ¿Ok? Y por supuesto, además de los eventos que están sucediendo en el entorno, otra también es la interpretación que el niño le da a la situación. Y esto depende mucho de la edad de tu hijo. ¿Qué quiere decir? Que un niño pequeño de 4 años va a interpretar muy diferente a un niño de 10. ¿Ok? Quizá a lo mejor, no sé, se me ocurre que, por ejemplo, en consulta, cuando de repente me llegan niños que se van a separar, hay niños que en su entorno no hay familias separadas, y en su clase pues no ha preguntado y no conoce ninguna familia donde los padres vivan separados. Entonces él pues va como a su propio ritmo, donde dice: esto es nuevo para mí, no sé qué esperar, ¿a quién le pregunto cómo funciona esto? Si nadie de la familia que conozco, amigos, tíos, etcétera, nadie está separado, ¿ok? Esto es la percepción del niño. Pero imagínate que este niño se encontrara en la escuela y que a lo mejor le preguntó a su amigo, y su amigo le dijera: ay, sí, yo vivo en 2 casas desde que nací. Bueno, todo es muy normal y es muy fácil, ¿ok? Entonces para el niño es como: a ver, espérame, ¿ok? A esto me refiero, la percepción que tiene el niño. Y también de esta percepción va muy de la mano en nosotros como adultos, cómo manejamos la situación. ¿Ok? Si yo estoy nervioso, si estoy tranquilo, incluso también puedo sentirme, yo no estoy diciendo que digas no, todo está muy bien cuando las cosas están muy mal, ¿ok? Pero que tú puedas sentarte, estoy hablando del ejemplo del papá que perdió el trabajo. Quizá a lo mejor es por ahorita, porque siempre les digo a los papás que ayuda mucho, enfóquense en el tiempo presente, porque la ansiedad anticipatoria es prepararme para este evento estresante que yo no puedo manejar. Y ya desde ahorita estoy estresado desde las 10 de la mañana para la llegada de la noche, pensando en la niña que le tiene miedo a la oscuridad. ¿Me explico? Entonces es sentarnos y acomodarnos en el tiempo presente. Entonces ahorita eso no está sucediendo. ¿Okay? Ahorita, ¿qué es lo que nos podemos concentrar? Por ejemplo, yo te decía de uno de los niños, y eso les pasa a la gran mayoría de los niños, el sentir miedo de que uno de los padres muera, porque entonces, ¿qué va a ser de mí? Y el niño no tiene esta conciencia de qué va a ser de mí, pero me asusta pensar que me voy a quedar solo. Es como los niños lo expresan. Y es como: a ver, espera, ahorita eso no está sucediendo. ¿Cuándo va a suceder? Nadie lo sabe, ¿ok? Pero lo que sí te puedo decir es que ahorita está tu mamá. Y ya ahorita, si tú le dices que se organicen y que vayan al cine, pongan fecha. ¿Cuándo? Ahorita. Tú disfruta del tiempo presente, porque lo que tienes ahorita, eso es lo importante. Lo que crees que va a suceder es
o tal vez no suceda, ¿ok? Te estoy hablando de ansiedad generalizada, de ansiedad anticipatoria, es qué podemos hacer para que tú trabajes el estrés con esa situación que para ti te genera preocupación, ansiedad, miedo o angustia de eventos que sí van a suceder. Insisto, esto es a la percepción del niño, ¿ok? Ahora, ¿qué factores pues implican que haya esta ansiedad para los niños? Hay una predisposición, por supuesto, en la genética también. ¿Qué quiere decir? Que la manera en la que tú lo trabajas, de manera genética también, porque pues ya es parte de la familia también, puede ser un factor. La otra también, el ambiente estresante para el niño. ¿Ok? Esta constancia de situaciones, y habrá situaciones donde tú como adulto piensas a lo mejor pues no depende de mí, yo no tengo la culpa, esto pues se sale de las manos, no es algo que yo puedo controlar. Lo entiendo y se vale, papá. ¿Qué puedes hacer para solucionarlo aun cuando no está en tus manos? ¿Ok? Y de esto ya por adelantado sería una parte de las soluciones. ¿Ok? Otra sería también que uno de los factores muchas veces también es el temperamento del niño. ¿Qué quiere decir? La personalidad en cuanto al carácter del niño. Por ejemplo, qué diferente es un niño que quizá a lo mejor hay niños que son más asustadizos, ¿ok? Entonces, si es un niño más asustadizo, con situaciones nuevas en el entorno que no puede solucionar, etcétera, él va a sobrepensar esto porque pues a lo mejor para él la emoción del miedo es como la que más gobierna. ¿Ok? Quizá a lo mejor para niños que todo muy relajado, ¿ok? Y esto del temperamento también, una parte es la genética y la otra parte es el entorno y también por supuesto el estilo de crianza. Eso es uno de los factores también. ¿Cómo estás educando a tus hijos? Porque imagínate que quizá a lo mejor una razón de consulta que ahorita recuerdo fue que llegó la mamá con su hijo como de, no recuerdo si tenía como 8 o 10 añitos. Ellos la situación que tenían era que mamá estaba muy enojada. Su razón de consulta fue, yo me siento muy enojada, el niño está muy gruñón y cuando queremos platicar, o sea, siento que ya estamos muy distantes, ya aunque intentamos comunicación, ya no podemos. Cuando se sientan y escarbamos, yo te decía en la primera sesión de 3 horas, nos damos cuenta que la situación que ellos tenían es que el punto que detonaba era el momento de hacer la tarea. En otros momentos estaba armonioso y todo, pero había algo que detonaba y ellos no se habían dado cuenta. Y viendo la perspectiva desde cada uno, mamá, cuando ya sabía que iba a ser el momento de la tarea, entonces mamá se ponía como, perdía la paciencia. Y aunque ella lo intentaba, de repente había un momento donde ya se desbordaba y empezaba a pegar de gritos. Y entonces el niño evitaba hacer la tarea para que mamá no se enojaba. Y entonces la evitaba con no quiero hacerla, voy a ver más tiempo el aparato, me voy a salir a jugar otro rato, voy a estar haciendo otras cosas. Y esto era como una bola de ping pong. Ellos no se habían dado cuenta. Esta es ansiedad anticipatoria. Esperar que la tarea llegue porque ya se convirtió en un conflicto y no solo en eso, sino que fue una manera, una forma de comunicarse entre los dos. Esa es por una parte la comunicación, pero imagínate que esta mamá hubiera sido una mamá, hablando de estilos de crianza, que mamá empieza a gritar, empieza a pegar, empieza a castigar, empieza a amenazar, etcétera. Y el niño, como puede tomarlo también con gritos, con amenazas, con aventar cosas, etcétera, ¿cómo puede irse al otro extremo? Quedarse callado, quedarse muy asustado y pensar que así es como se arreglan las cosas. ¿Okay? A esto me refiero, un claro ejemplo de ansiedad anticipatoria, de eventos que van a suceder y que el niño ya está asociando y que está muy acomodado en el tiempo y está latente a que esto suceda. Entonces, el temperamento es dependiendo del niño cómo lo toma. Si lo toma tranquilo, relajado, con miedo, con carácter fuerte, con enojo, irritabilidad, etcétera, también es un factor. El estilo de crianza, otra vez, si tú lo tomas con mucho regaño o sobreprotección, quizá a lo mejor evitas que tu hijo lo haga ¿para qué tenemos esta situación? Yo como adulto lo puedo resolver, me quito ese problema y aquí todos tranquilos y felices. Aquí es como tú lo quieras, como tú lo estás manejando, también eso revisas conciencia como es tu estilo de crianza, ¿ok? Y otro factor es cómo están manejando el estrés en casa.
Los niños aprenden a manejar el estrés como lo manejan los adultos. Y con esto yo te decía justamente, sueles gritar cuando te sientes estresada, sueles desbordarte o sueles incluso aislarte o sueles sentirse asustado o logras evitar, por ejemplo, mejor la situación, darle la vuelta, etcétera. Esto es lo que los niños aprenden. O a veces se van al otro extremo. ¿Ok? Y ya para finalizar, ¿qué es lo que puedo hacer cuando ya detecté que tengo una situación y que justamente pues no lo había notado, Mónica? Y sí, incluso a lo mejor también yo como mamá me predispongo a estos eventos y antes de que sucedan, cuando menos sentí, pues ya empecé a pegar de gritos y entonces mi hijo se puso ya también muy ansioso, etcétera. Y ahorita me recordó también a otra razón de consulta de una de las niñas, es que ella era una niña que tenía como 9 o 10 añitos. Y ella, en un malentendido con su papá alguna vez hizo un comentario acerca de las buenas calificaciones. Y la niña lo entendió como ella estaba obligada a traer buenas calificaciones. Nunca hablaron de un rango de calificaciones, pero lo que la niña interpretó fue, tengo que traer 9 y 10, de preferencia 10 en la escuela. Y entonces la ansiedad de la niña radicaba mucho en las clases, entonces en prestar toda la atención, en hacer las tareas, en los exámenes y todo, porque ella estaba muy enfocada en las calificaciones, no tanto en aprender, no tanto en concentrarse, no tanto en disfrutar, sino estaba más preocupada por lograr los 10. Entonces esto era para ella las evaluaciones, o sea, hago las evaluaciones, ¿qué es lo que voy a recibir? ¿No? Y hacer las tareas, ¿qué calificación me van a dar por hacer las tareas? Yo no estaba ya más preocupada por disfrutar de las tareas, ¿sí me explico? Y ya cuando los papás en consulta lo revisamos, pues los papás dijeron, híjole, es que yo pues pensé que lo disfrutabas, pensé que era como el sentido de responsabilidad, que a veces los padres queremos que los hijos sean responsables, pero ¿a costa de qué? Y yo no estoy diciendo que tu hijo no sea responsable. Enséñale que hay tiempo para jugar, hay tiempo para hacer la tarea, hay tiempo para, incluso para ver el aparato, incluso para hablar con sus amigas o estar en la familia. Hay tiempo para todo, ¿ok? Pero hay situaciones donde si esto te desgasta, tienes que decirlo. Así como yo, claro ejemplo de los niños, cuando yo le digo a mi hijo, si los zapatos te lastiman, ya no te quedan, pero a veces una playera, una ropa que me apriete, es que me encanta, pues hay que tratar de buscar el mismo, pero en otra talla o con el mismo personaje y buscamos otro, pero pues ya estás creciendo y pues no, la ropa no debe doler, los zapatos no deben doler y si no, y si te duelen se tienen que ir. A esto me refiero, si los niños pueden expresar algo tan básico, que también sea algo como muy simple, necesario y que está bien normalizar cuando hay una persona que no me hace sentir cómoda, cuando hay una situación que no me hace sentir cómoda. ¿Okay? Y entre las soluciones es, si tú sientes que necesitas ayuda en esto, que no logras encontrar, Mónica, o sea, ya me puse a analizar que pudiera haber alguna situación en casa y no encuentro ninguna y a lo mejor mi hijo sí se está haciendo pipí o a lo mejor sí noto que hay algún momento del día donde los dos detonamos y empezamos a gritar o noto que mi hijo se muerde las uñas pero no encuentro por qué, sí acércate a un profesional. Los psicólogos ayudamos, yo te decía, que a las familias a encontrar el detonante del comportamiento de tu hijo, porque los niños no se comportan así de la nada por nada. Algo está sucediendo que los niños están interpretando el concepto que le están poniendo y ese es el comportamiento para poder manejar esa situación. Y los niños, como están tan chiquitos, porque el cerebro se termina de madurar hasta los 25 y a lo mejor tu hijo tiene 5 o tiene 10, incluso un adolescente pues podría estar a la mitad del desarrollo y aún así no darse cuenta del detonante. Nosotros los psicólogos les ayudamos a poner la situación en la mesa y ahora sí vamos a encontrar dónde está la falla y encontramos soluciones. Y entonces los padres conmigo desde la primera vez pues ya se llevan herramientas para trabajar y los padres se van con mucho más actitud también porque ya ahora sí que es como si domaran ahora sí al toro, porque ya sé dónde radica el problema, ya sé que lo está detonando, pero yo también tengo el control como adulto y puedo entender a mi hijo por qué se comporta como lo hace. Eso ayuda muchísimo. Entonces, yo te diría que te des una vuelta. Muchas veces los niños no se tienen que quedar a sesión. A veces nada más es una asesoría. Yo te diría, lleva una lista de todas tus preguntas y el psicólogo te debe de ayudar a darte respuestas. Pero antes se tiene que poner la situación. Por eso es que cuando de repente me preguntan, ¿qué podría yo hacer si tengo esta situación? De repente que me preguntan por Messenger o por WhatsApp, no les puedo dar una respuesta concreta porque en consulta tardamos como 3 horas nada más la primera
primera vez, y eso durante la consulta, durante las siguientes sesiones cuando el niño se queda a consulta, lo vamos indagando y vamos desarrollando y muchas veces salen más cosas. Ahora, siempre les digo a los papás, tú estás sentado aquí con tu razón de consulta. Cuando los niños vengan a consulta, y quienes ya saben cómo funcionamos los psicólogos, los niños traen su propia razón de consulta, y ese es otro tema y es bien interesante la perspectiva que tienen los niños, ¿ok? Entonces, una solución, acércate por favor a terapia, acércate con el psicólogo para que te pueda orientar. Otro ejercicio que, dada la situación que tú dices, bueno, a lo mejor yo ya me pasa lo mismo que la mamá, donde chocamos y de repente la tarea pues ya se vuelve un desborde, trabajan en casa, por ejemplo, la respiración. En consulta lo que hacemos con la respiración es, en el caso de los niños y los adultos también, hacemos este ejercicio que se llama la mariposa, y es justamente poner, digo, quizá a lo mejor se escucha un poquito el sonido por el micrófono que lo traigo aquí, pero es cruzar las manitas aquí en el pecho. Y esto lo que hace es que justamente este aleteo lo que hace es calmar esta taquicardia que yo te decía que eran las palpitaciones. A veces los niños también tienen complicaciones para poder respirar. ¿Ok? Entonces, esto ayuda a que el niño se pueda sentir calmado. De hecho, hay algunas, por ejemplo, no recuerdo cómo se llama este actor, pero se apellida Pascal. Él sufre de ansiedad y él, cuando me ha tocado ver las fotografías, él tiene la mano en el pecho, y es justamente para poder autocalmarse. ¿Okay? Esto ayuda muchísimo a los niños. Hay otra técnica que es la técnica de la estrella, por ejemplo, y es... Esto ayuda a los niños. Otra vez, hazlo tú primero, papá o mamá, para que tú lo puedas enseñar a los pequeños. Y junto con la respiración, también está el mindfulness, que también es justamente respiración y meditación. Hay un libro, que se los voy a poner aquí porque no lo traje, que yo empecé a tener problemas, pero no sé si fue como mi aplicación. Es un libro bien bonito de meditación que está hecho para niños y está basado en cuentos. Y son historias, por ejemplo, el primer capítulo te enseña a respirar. Y perdón, no es respirar, te enseña a sentir tu cuerpo. Y justamente la meditación hace que tú sientas tu cuerpo. En este cuento les enseña a los niños que hay animalitos, por ejemplo, que tienen las piernas largas, largas. Y había una niña en la consulta que ella se metió en el cuento porque lo escuchamos. Yo les apago la luz, les pongo velitas, les pongo aceitito, les pongo música bonita y les pongo la meditación guiada. Y es una meditación chiquitita de 1 o 2 minutos. Y sale una vocecita muy tranquila, cuenta la historia. Primero leemos el cuento con imágenes y ya después el niño se lo imagina con la voz guiada. Y el niño, una de las niñas me decía, yo sentí como mis pies se hacían largos, Mónica. Es eso, sentir nuestro cuerpo. Cuando sientes tu cuerpo, logras poder expresar y logras poder, yo te decía, este dolor de estómago que siento, esto que me duele aquí en la espalda, y a veces les digo a los niños, uy, es que a veces cuando duele la pancita, a veces también puede ser un poco de estrés. Estás muy preocupado y a veces ese estrés va y se acomoda en la pancita y puede por eso dolerte. También a veces el estrés se puede... interpretar como que te levantas en la noche. Levantarte en la noche pues parece como que no solamente no dormí, pero puede ser estrés, que es lo que te preocupa, ¿ok? Hay otro libro también que no sé por qué no les traje los libros el día de hoy, y justamente se llama ¿Qué te preocupa? El libro tal cual. Se los voy a poner en otra publicación enseguida. Y el libro se trata de... son diferentes historias. Primero, un perrito te dice qué es la preocupación. La preocupación son pensamientos inútiles que ocupan un lugar en tu cabeza. Tal cual, pensamientos inútiles, ¿ok? Y si no, vamos a buscarles una solución. Y a lo largo del libro van sucediendo historias. Y, por ejemplo, ¿qué te preocupa? Viene como índice. ¿Te preocupa que hay un maestro nuevo? ¿Te preocupa que tus papás discutan? ¿Te preocupan las noticias en la televisión? ¿Te preocupa que un niño te molesta en la escuela? Vienen diferentes situaciones. Y luego te decía, por ejemplo, si te preocupa que el maestro nuevo de tu escuela, ve a la página 20. Y entonces te vas a la página 20, te pone la situación, te pone cómo te sientes y te pone soluciones. Diferentes soluciones, ¿ok? Y los niños, pues a veces, ok, tomo esa solución, no sabía, pero hay niños que también aportan a esas situaciones. Te lo voy a dejar de tarea justamente porque es esta parte de darnos cuenta.
¿Ok? El niño no se va a dar cuenta si tú como papá primero no lo revisas, el entorno. Yo te decía, si a lo mejor digo, híjole, sí es cierto, yo me estreso mucho y entonces es la manera en cómo lo estoy trabajando, y en casa de mi hijo, pues es la manera también como lo está percibiendo y lo está manejando, ¿ok? Y también la otra es que papá, en esta ansiedad anticipatoria de eventos que están sucediendo, haz una rutina. Eso te va a ayudar muchísimo. Una rutina es desde que te levantas hasta que tu hijo se va a dormir. O sea, que en la rutina tenga momentos en el día que él sepa qué esperar. Y los padres en esta parte me han preguntado, ¿eso no genera más ansiedad? Porque es como sobrepensar y esperar a eventos que sucedan. No, porque le estás diciendo con mucha claridad lo que va a suceder. Y durante estos eventos en el día, aunque tu hijo se preocupe, tú le vas a ayudar a solucionar, y para todo tiene un momento. O sea, si la preocupación es la tarea, tu papá también te preparas con calma, con material, teléfonos apagados, televisión apagada, ya se sentaron a comer, tu hijo ya fue a jugar un ratito, y ahora sí con toda la disposición. Al principio quizá a lo mejor al ser una rutina nos va a costar, pero después con hábitos lo van a lograr, y a lo mejor el tiempo de tarea va a ser menos. Me explico, pero esto es que el papá quiera hacerlo y que organice. En consulta, y los papás que trabajan conmigo no me dejarán mentir, sí o sí hablamos de rutinas desde el primer día que yo los veo en esta entrevista, y los padres se llevan de tarea que ese día hablen entre los adultos que cuidan al niño cómo van a ordenar en el día, y ya hagan rutinas. Y esas rutinas se convierten en hábitos, y eso le da seguridad al niño porque sabe qué esperar, sabe que esa situación va a llegar, pero sabe que se va a solucionar. Y ahí va a estar el adulto para acompañar al niño a solucionar esa situación. Y es como el niño aprende a manejar, controlar la situación, y por mucho la ansiedad empieza a bajar. ¿Ok? Y junto con esta, pues por supuesto va a darle permiso a los niños para que ellos aprendan a solucionar. Los niños no aprenden por sí solos, los niños experimentan en el mundo, son exploradores naturales, lo que los adultos les llamamos travesuras, y los niños lo único que están haciendo es explorando el mundo de manera natural y como científicos que son. Pero aquí hay que ayudarles, las cosas que sí se pueden hacer, las cosas que no se pueden hacer, incluso situaciones que los pueden poner en riesgo, porque sobrepensar también, pues claro que nos causa dificultad cuando no sabemos manejarla. Perdón, yo te decía que preocuparnos es bueno, la ansiedad es buena porque nos avisa que hay que hacer cosas, pero la soluciono y se acabó. Y la ansiedad también debe de irse, ¿ok? Entonces, cuando tú le enseñas a solucionar, me refiero si para nosotros es un momento de ansiedad, a lo mejor la hora de comer, porque pues no se sientan, no comen bien, comen corriendo, etc. A ver, vamos a ordenarnos y vamos a hacer una rutina para la hora de comer. Vamos a hacer quizá a lo mejor reglas para sentarnos a comer. Vamos a decir que la regla va a ser comer sentados, vamos a poner tiempo para comer, etc. O sea, estás como ordenando. Y eso, insisto, al niño le va a dar esta sensación de bienestar, va a saber solucionar, y tú le estás dando solución a los conflictos que se van presentando en el día cuando tú tienes una rutina, ¿ok? Y ya la última es, revisa, papá y mamá, cómo te estás comunicando con tus pequeños, hablábamos del estilo de crianza, ¿ok? Si te estás comunicando con gritos, con amenazas, con castigos, o a lo mejor te estás yendo al otro extremo permisivo, donde en esta parte permisiva tu hijo pues ya se imaginó demasiadas situaciones y está solucionando como él cree que es. Ahora, yo te decía que los niños no aprenden a solucionar por sí solos. Ellos hacen sus soluciones a la edad que tienen, a lo mejor hasta con cosas descabelladas o con situaciones descabelladas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niña que los papás nos hablaban de no hablen con extraños, y que los robachicos, por ejemplo, cuando éramos niñas. Yo recuerdo que una de mis amiguitas que estaban ya estábamos ya grandes, creo que en la primaria, ya de los últimos, quizá quinto, sexto. Yo recuerdo que ella un día me platicó, y eso nunca se me olvida. Ella decía que cuando su papá le decía, no hables con extraños porque te pueden robar, o sea, el punto es no estés cerca del adulto. Ella dice que ella vio una película una vez de Capulina, no sé si ustedes se acuerdan de ese personaje, Viruta y Capulina, en las películas de nuestra infancia. Entonces, en una película ella dice que ella vio que había que Capulina se comió un chile. Y como estaba muy picoso, entonces empezó a correr muy rápido, que pusieron la toma, digo, ya ahora como adulto, ¿no? Que la pone como que va corriendo muy rápido. Y entonces ella pensó, dijo, pues voy a traer entonces un chile en la bolsa y lo voy a poner, y en el caso de que me hable un robachicos o una persona, pues voy a comer un chile y entonces voy a correr muy rápido.
Es la manera en la que ella solucionaba el hablar con extraños. Digo, eso es algo que a mí me causa mucha gracia y lo recuerdo con mucho cariño porque es parte de mi infancia esa historia. A esto me refiero cuando los niños solucionan a la edad que tienen con esta fantasía. Pero los padres no frenamos, ¿ok? Entonces, yo espero que el día de hoy les haya dado información valiosa, que ustedes puedan trabajar en casa, que puedan trabajar con sus niños, porque afortunadamente la pandemia vino a visibilizar la salud mental, vino a darle su lugar y junto con esto se hizo sí visible, pero también la ansiedad creo que ha estado como muy latente y creo que ya es como parte de, dado el siglo en el que estamos, las situaciones que estamos viviendo día a día, el estrés creo que se ha hecho parte de la normalidad en nuestra rutina y nosotros tenemos que aprender a controlarlo, nosotros, no que el estrés nos controle a nosotros. Entonces, si en algún momento tú como papá o mamá sientes que necesitas ayuda, por favor acércate a un profesional. En consulta no quiero decir que es común, pero sucede a menudo que a veces los papás llevan al niño y resulta que mamá, porque eso lo veo más en las mamás, pero también sucede en los papás, que de repente el papá dice, híjole, creo que me di cuenta que hay algo que no está bien en mí. Y no me refiero a que yo necesite ir a terapia, me refiero que quizá tenga depresión o quizá tenga ansiedad. Y eso ya es, yo le digo a los papás, no dejes pasar más tiempo, date una vuelta a psiquiatría. Donde yo estoy a unos locales hay un psiquiatra, yo los refiero, ahí vayan a darse una vuelta a pedir informes, hagan una cita. O aquí en Tijuana está el Hospital de Salud Mental, donde en el hospital pues haces una cita con el psiquiatra, con el PAIDO en el caso de los niños, y te hacen el combo completo, porque también allí hay terapeutas, psicólogos también que hacen el combo completo. Pero no lo dejen pasar, porque ya la ansiedad creo que es algo como, no quiero decir que lo estamos normalizando, pero ya vivimos en otros tiempos donde vamos muy a prisa, donde ya a veces la tecnología, los estereotipos, los parámetros, perdón, tanto de belleza, estilos de vida, de cómo deberíamos de ser, creo que esa es una parte de presión que nos va empujando a esta parte de la ansiedad que nos está controlando a nosotros. Entonces, papá o mamá, si tú sientes que necesitas apoyo, acércate a un profesional, acércate con un psicólogo también de niños para que puedas indagar en qué es lo que pudiera estar pasando con tu pequeño. Yo te decía que muchas veces los niños no se quedan a terapia, a veces nada más es una asesoría y yo les ayudo a los papás a armar, de hecho, una rutina con los horarios que ellos tienen. De verdad que es bien bonito cuando llegan los papás con su cuaderno y su pluma y llega papá y mamá y traen su lista de preguntas y ellos quieren soluciones. Yo quiero soluciones, Mónica. Y entonces, a ver, papá, pues échate la primera pregunta, dame horarios, en qué trabajas, cuáles son tus horarios, los horarios de la escuela, etc. O sea, me ponen todo y entonces yo les ayudo a estructurar y ya los papás se van, incluso van, experimentan, regresan 2, 3 semanas en un mes, traen más dudas, a veces eso no me funcionó, lo intenté, etc. Volvemos otra vez a reestructurar. Es bien bonito porque pues los niños van a estar bien si nosotros estamos bien. A veces queremos mandar al niño a consulta y la verdad es que primero necesitamos estar nosotros bien, ¿ok? Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Yanali dice, eso me pasa. A todas las mamás nos pasa. Créeme que en consulta seguramente, en casa, yo soy mamá como cualquier otra mamá y mis hijos son niños como cualquier otros niños y yo también de repente tengo situaciones aquí en casa. De hecho, les comparto que incluso mi gato empezó a resentir también y la hipótesis que yo concluí, lo que yo concluí el otro día que yo estaba cenando con los niños, les dije, el gato tiene con nosotros, llegó en la pandemia y mis hijos ahorita, que ya mi hija está más grande, pues quiere más actividades. Mi hijo, de hecho, está en piano, en karate, etcétera. Mi hija está en ballet, quiere tomar clases de baile y empezó a tomar clases de regularización en una de las materias que requiere apoyo. Yo salgo a trabajar, pues el papá también va y venimos, etcétera. Entonces, el gato empezó a hacerse pipí.
Y ya es un gato, ya, yo les decía que llegó en la pandemia, o sea, ya tiene sus añitos, ¿no? Y entonces empezamos a notar que el gato empezó a hacer pipí, como que de repente, por ejemplo, en el tapete suavecito de la entrada, de repente si los niños dejaban algún suéter tirado, de repente pues ahí se hacía pipí y pensamos quizá a lo mejor que la arena estaba sucia, etcétera, y pues no, la arena no está sucia, mi hija es la que le limpia la arena y le ayudamos a cambiar la arena, a limpiarla, etcétera, y el gato seguía haciendo pipí. Y entonces yo caí en cuenta y dije, creo que el gato está ansioso porque de repente nos vamos mucho tiempo en el día y él, claro que también es un ser vivo, parte de la familia, y pasa mucho tiempo solo en casa y él también quiere de cariño. De hecho, es un gato que generalmente él suele ser un gato muy demandante. Cuando llegamos, o sea, nos está esperando en la puerta y como los perritos así en la ventana, pero con un escándalo y se pasea enfrente de ti y espera que lo abraces. Él es muy demandante. Entonces, si imagínense un gato expresa así la ansiedad, digo, esa es mi hipótesis, entonces ahorita de repente, ¿y qué podemos hacer? Pues hay que darle cariño, hay que darle atención porque pues el tiempo que trabajamos, que hacemos fuera y de casa, pues no lo vamos a seguir haciendo, pero que cuando estemos con él que se sienta cómodo, vamos. Es lo que podemos hacer y procuramos mantener la arena limpia, etcétera. Entonces, si él lo expresa, o sea, imagínense los niños que no pueden decirlo y que nosotros como adultos muchas veces normalizamos muchas situaciones y que a veces aprendemos a vivir con la ansiedad o con la depresión que a lo mejor no nos habíamos dado. Créanme que hay padres que tienen sospecha y les asusta de repente ir a visitar a un psiquiatra. Y la verdad es que los padres cuando de repente ya encuentran el diagnóstico de los niños, cuando hacen visitas a psiquiatría y encuentran ya una respuesta, de verdad que es un alivio para los padres porque hay mejor calidad de vida para sus niños y para ellos como familia. Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. La semana que viene, igual aquí en Psicología Infantil Tijuana, van a estar viendo acá arriba en la portada, porque en mayo se lo vamos a dedicar a las mamás y no por eso los papás están fuera, porque junio les va a tocar también a ellos, vamos a tocar temas de los papás. No les he acomodado el calendario porque yo les decía que Facebook me tenía un tanto restringida, pero ya les voy a subir en el día de hoy no, pero mañana en estos días vamos a tener otra vez muchos días de descanso. Y van a encontrar en el apartado de eventos, está acomodado mayo, junio, julio y agosto. 4 meses de temas. Cada martes en punto de las 10 de la mañana nos vamos a estar viendo por aquí y por ahí en Psicología Infantil y Terapia de Juego lo voy a compartir para que también ustedes lo puedan ver y todos los videos se van a estar guardando en YouTube. Así me encuentran como Mónica Ruiz porque también Facebook ya me avisó que tengo demasiados videos, que pesan demasiado en la plataforma y que me los va a estar borrando después de 30 días para que vayan y los vean. De todas maneras, yo se los voy a estar compartiendo de vez en cuando, de allá se los voy a compartir para acá. Pero todos los martes a las 10 de la mañana, horario del Pacífico, nos vamos a estar viendo por aquí. Así que los invito a que vayan por allá en Instagram. También allá les subo información así chiquita de crianza y las cosas que a veces me suceden como mamá también, allá se las comparto. Y en este espacio, pues hablamos de crianza, pues casi todo el día, ¿ok? Casi todos los días. Así que ahora sí les dejo saludos gigantes donde quiera que estés. Bye.